We have been in touch with the leaders of Congress and with world leaders to assure them that we will do whatever is necessary to protect America and Americans. The resolve of our great nation is being tested. Make no mistake, we will show the world that we will pass this test. God bless. Básicamente en esas dos frases se podría encontrar las razones por las cuales el mundo actualmente está como está. Uno podría pensar que hay tres grandes eventos de la historia reciente de la situación actual de la humanidad que pueden ser atribuidos a la presidencia de George W. Bush hace 20 años, pero que son realmente fundamentales para el mundo. El primero de ellos es Afganistán, pues esa historia es bastante directa, bastante conocida. Afganistán, pues George W. Bush decide invadirlo, era un régimen que estaba bajo, digamos, la autoridad de los talibán. George W. Bush decide invadirlo, y cuando decide invadir, con la intención de supuestamente exportar democracia, porque en Afganistán pues los talibán eran un grupo tremendamente fanático, violador de derechos humanos, fundamentalista, totalmente antidemocrático. Pues él tenía la teoría de que si se exportaba la democracia, esos países serían más seguros y el mundo por ende sería más seguro porque eran unos terroristas. Se creía que Osama Bin Laden estaba resguardado ahí. El hecho es que pues ellos exportan democracia, invaden Afganistán, prácticamente los soldados de la coalición se toman el país, pero en lugar de molestarse en crear un estado, en realmente fortalecer esa democracia en Afganistán, lo que hicieron fue ejercer presencia militar y dejar que el nuevo primer ministro elegido democráticamente arreglara la situación. Y al hacer eso, pues muchos sitios del país quedaron completamente desprovistos de cualquier tipo de fuerza, ya sea estatal o internacional, y en esos sitios fue donde los talibán empezaron a fortalecerse y a iniciar una guerra, lo que se conoce como una guerra estratégica, en el libro de Mao Zedong, que los llevó 20 años después a regresar al poder. Esta vez, pues por la experiencia que se tiene, va a ser mucho más difícil su salida. Eso por una parte. El segundo gran consecuencia del gobierno de George W. Bush es estos movimientos a nivel internacional, que aquí en Colombia los conocemos como la primera línea, pero pues que no son propios de Colombia. Se han visto no solo en América Latina, tenemos los chalecos amarillos en Francia también, y varios grupos parecidos alrededor del mundo. Estos básicamente son jóvenes que fueron víctimas de la crisis financiera de 2008. Muchos de ellos vieron sus oportunidades reducidas y ante un mundo que básicamente no les daba lo que sí les dio a muchas generaciones anteriores, pues han recurrido a este tipo de medios para hacerse sentir. Ese problema social que hoy varios países experimentamos tiene sus raíces en esa crisis económica de 2008. Si esa crisis no hubiera sucedido, muy probablemente la situación económica y de realización profesional de muchos jóvenes y de muchas generaciones digamos pasaron por ese lapso de tiempo, pues habría sido muy diferente y muy probablemente hoy no tendríamos estos problemas de convivencia que tenemos actualmente. Digamos, la última consecuencia que creo que es bastante grave de lo que hace 20 años fue la presidencia de George W. Bush,
es el problema con el sistema internacional que hoy se ve reflejado en Crimea. Y para esto voy a ir un poquito de para atrás. El sistema mundial que se generó después de la Segunda Guerra en el 48 era un sistema que estaba basado, los que lo idearon, cuando lo idearon tenían una idea básica y era que bajo ningún motivo se podía volver a repetir lo que pasó del 39 al 45, y mucho menos en un mundo que constantemente estaba creciendo en su armamento nuclear. Pues eso implicaría pues, la destrucción de todos. Entonces, con base en eso es que se crean todas las diferentes instituciones y todas las diferentes reglas que son las que han guiado el sistema internacional básicamente hasta 2000. Ese sistema internacional tenía un principio muy básico y era como una especie de pacto según el cual si tú no haces, yo no hago. Entonces como que todos los países, incluyendo las grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, y entraron como en esta especie de convenio según el cual ellos iban a abstener de hacer algunas acciones todos en conjunto, de tal manera que si uno lo hacía, todos los demás lo podían hacer. Esa, digamos, era la lógica con la cual el sistema internacional se mantuvo hasta el 2000. Pues básicamente se mantiene ahora, pero lo que, digamos, mantuvo una paz tan relativa durante ese tiempo fue precisamente que todos, incluyendo Estados Unidos, como que se ajustaron a esas reglas, y la misma lógica de la ONU pasaba por ahí, como por decir, aquí hay un compromiso de todos nos comprometemos, independientemente de si somos comunistas, si somos capitalistas, si creemos en el libre mercado, si no creemos en el libre mercado. Lo único que no podemos hacer es permitir el imperialismo y permitir que países ataquen a otros países o invadan a otros países, sobre todo los más fuertes, sin justificación alguna. ¿Qué fue lo que pasó en 2000? Cuando vienen los ataques, como se puede ver en las frases del inicio, George W. Bush lo que dice es básicamente vamos a proteger a Estados Unidos y ya no importa absolutamente nada más, y eso fue como prácticamente patear el tablero. ¿Por qué? Porque la invasión de Afganistán pues estaba justificada. Puede ser, la ONU al menos le dio su visto bueno, tenía el apoyo de la OTAN, había un gran consenso con respecto a invadir Afganistán y sacar a los talibán. Pero en el caso de Irak fue diferente, porque en el caso de Irak la ONU dijo que no. Y en el momento en que la ONU dijo que no y Bush dijo no me importa, yo igual voy, Bush se saltó esa regla de si tú no haces, yo no hago. Entonces cuando pasa eso, en ese mismo momento, estamos hablando del año 2002, 2003 más o menos, hace ya casi 20 años, es cuando Vladimir Putin se da cuenta de que si la regla se rompió, pues entonces ya no tenía sentido seguirla respetando, y por ende lo que Vladimir Putin va a hacer es que va a seguir exactamente esas mismas reglas de juego que George W. Bush acababa de plantear. Entonces, así como Bush invadió Irak sin pedirle permiso a nadie y sin contar con la aprobación de nadie, pues entonces Vladimir Putin también empezó a anexarse territorios que pertenecían a antiguas repúblicas soviéticas, pero que desde que se independizaron habían mostrado cierta adherencia, cierta cercanía por Rusia. Entonces ese fue el caso de Osetia, fue el caso de Abjasia, fue el caso de la península de Crimea. Putin, digamos de una manera un poco calculada, más bien calculada y escalonada, empezó a anexar todos estos territorios que consideraba hacían parte de Rusia. Y en muchas ocasiones Putin fue lo suficientemente astuto como para ponerle de cierta manera un referendo o algo que le diera un poco de legitimidad a anexar de esos territorios, y así se anexó territorios de varias de las que eran antiguas repúblicas soviéticas para incluirlos en Rusia, hasta que llegamos a este punto en el cual la parte este de Ucrania siempre ha considerado que ellos son bastante prorrusos, en este caso también en un referendo, y vemos que Rusia está muy cerca de anexarse este territorio que los rusos consideran hace parte de su historia, hace parte de su ser, hace parte como de esa esencia rusa, y lo están haciendo soportados por un importante, por no decir el más importante armamento nuclear que hay en el mundo actualmente.
Ahora, solo para terminar, el gran problema de esto es el siguiente. Si Estados Unidos ya lo hizo y Rusia ya lo hizo, ¿qué le impide a cualquier otro país del mundo hacerlo? ¿Qué le impide a China tomarse Taiwán? ¿O qué le impide a cualquier potencia europea o a cualquier naciente potencia africana o asiática, a India o al país que sea actuar? Absolutamente ninguno. Entonces ahora volvemos a entrar en un ciclo de inestabilidad que es básicamente muy parecido al que teníamos en 1914 y en 1939. Esta es la razón por la cual considero que en el 2000 los Estados Unidos nos condenaron a todos.